Imagina sentirte agotada día tras día. Da igual cuántas horas duermas. Para casi 1.000 millones de personas en el mundo, es que es una cifra increíble, 936 millones, esto podría ser apnea del sueño. Y muchas, pues, ni siquiera lo saben. Hoy nos adentramos en el universo de ResMed Inc., un nombre clave en esto del cuidado del sueño y respiratorio. Cotiza como RMD en Nueva York. Y bueno, tenemos aquí sus documentos más recientes, el informe anual 10K del año fiscal que cerró en junio de 2025, el trimestral 10Q de septiembre de 2025 y, además, la transcripción de su última llamada con inversores. A ver, la idea es entender bien esta compañía, qué problemas soluciona, cómo funciona su tecnología clave, la CPAP, por ejemplo, cómo van sus finanzas y, claro, a qué desafíos y oportunidades se enfrenta. Básicamente queremos conocer a fondo a un líder en un sector de la tecnología sanitaria que, bueno, no para de crecer. Así que vamos al lío. Empecemos por definir el problema central. La AOS es apnea obstructiva del sueño, la AOS. El informe 10K de ResMed lo explica bastante claro. Durante el sueño, las vías respiratorias pues se bloquean una y otra vez. Sí, Esto hace que baje el oxígeno en sangre y provoca como microdespertares que interrumpen el descanso. Y lo curioso es que la persona igual ni se entera. claro. Los síntomas típicos, como ese cansancio brutal durante el día, ronquidos muy fuertes o estar más irritable, pues es fácil achacarlos a otras cosas, ¿verdad? Exacto, y la escala es lo que realmente impacta. Esos 936 millones globales es una barbaridad. Solo en Estados Unidos, pues hablamos de unos 54 millones. Uf, Y lo preocupante es que más de 424 millones a nivel mundial tienen una apnea de moderada severa. A pesar de que se calcula que afecta a 1 de cada 4 adultos entre 30 y 70 años, las tasas de diagnóstico son bajísimas. ¿ah, sí? Menos del 20% en Estados Unidos y por debajo del 10% en muchos otros sitios. Es, vamos, un problema de salud pública enorme y oculto. Y no es solo estar cansado, ¿no? Porque estos documentos que tenemos ligan la OS con problemas muy serios de salud. Efectivamente, los datos que citan son muy reveladores. Mira, la OS está presente en cerca del 83% de pacientes con hipertensión resistente a medicamentos, 8 de cada 10, ¡Qué barbaridad! y también en el 77% de los pacientes con obesidad, el 76% de los que tienen insuficiencia cardíaca crónica y el 72% de los diabéticos tipo 2. Son porcentajes altísimos, vamos, que muestran una conexión muy fuerte. Entiendo. Además, es importante decir que ya no se ve solo como cosa de hombres, ¿sabes? Las mujeres representan casi el 40% de los nuevos pacientes que empiezan la terapia. Anda. Eso indica que hay un mayor reconocimiento. Y ojo, que ResMed también trabaja en áreas relacionadas como la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el síndrome de hipoventilación por obesidad. O sea que abarcan más. Vale. Frente a este panorama, la solución más extendida, la que se considera el estándar de oro, es la CPAP. Suena muy técnico, pero ¿cómo funciona exactamente? CPAP son las siglas de presión positiva continua en las vías respiratorias. La idea, que surgió en los 80 gracias al doctor Colin Sullivan, es ingeniosa en realidad. Un pequeño aparato genera un flujo de aire, suave y constante, que viaja por un tubo hasta una mascarilla que la persona lleva al dormir. Vale. Y esa presión de aire actúa como una especie de, como una férula invisible, manteniendo las vías respiratorias abiertas y evitando que se colapsen. O sea, dormir conectado a una máquina. Siempre me he preguntado, ¿es cómodo eso? Porque suena un poco aparatoso, ¿no? Es una preocupación muy común, sí. Y es un punto clave para que la gente siga el tratamiento. Por eso ResMed invierte mucho en el diseño de las mascarillas. Hay diferentes tipos. Nasales, que cubren solo la nariz, de almohadillas que se meten suavemente en las fosas nasales, Ajá. o faciales completas que cubren nariz y boca. Buscan que sean ligeras, cómodas, con buen sellado para evitar fugas de aire. En la llamada esta de resultados mencionaron mejoras en su mascarilla AirTouch N30i, por ejemplo, con materiales nuevos. Interesante. Y sí, también existen otras opciones como los dispositivos de avance mandibular, que son como unas férulas dentales. Pero la CPAP sigue siendo la primera línea de tratamiento. Entendido. Entonces, ¿cómo encaja todo esto en el negocio de ResMed? Esto de la CPAP es su principal. Es el corazón, ¿sí? El corazón de su negocio de salud del sueño y respiratoria. Pero no venden solo la máquina y la mascarilla, ¿eh? Han creado todo un ecosistema alrededor.
Ah, sí. ¿Cómo? Pues mira, tienen su gama de dispositivos como el AirSense 11 que están lanzando ahora globalmente, una variedad enorme de mascarillas y dispositivos de diagnóstico más sencillos como el Apnea Link Air, para que la gente pueda hacerse una prueba inicial en casa. Y la parte digital que mencionabas antes. Ahí está la clave de su estrategia a largo plazo, yo creo. No es solo vender el cacharro, es conectar los puntos. Tienen plataformas de software como AirView. AirView, ¿vale? Eso permite a los médicos y a los proveedores seguir a distancia cómo usan los pacientes el tratamiento, pues si cumplen las horas, si la terapia funciona bien, si hay problemas con la mascarilla. Recopilan muchísimos datos que ayudan a personalizar y mejorar el cuidado. Es la salud digital aplicada. Claro, tiene sentido. Y además, tienen otro segmento de negocio importante, que es el de software como servicio, SaaS, para empresas de cuidados domiciliarios. Les ayudan con la gestión, la facturación, las historias clínicas electrónicas, análisis de datos, etc. Su visión es como integral, mejorar el sueño y la respiración y facilitar que el cuidado se haga en casa. Bien, tenemos la foto del problema, la solución, el ecosistema de ResMed. Ahora, ¿cómo se refleja esto en las cuentas? ¿Los números acompañan? ¿Respaldan esta estrategia? Pues mira, los números recientes que han reportado son bastante sólidos, la verdad. En su último año fiscal completo, el 2025, los ingresos totales superaron los 5.150 millones de dólares. 5.150 millones. Sí, un 10% más que el año anterior. La mayor parte, 4.500 millones, vino de esa división principal de sueño y respiración, que también creció un 10%, y el negocio de software aportó 641 millones, creciendo al mismo ritmo, otro 10%. Parece un crecimiento muy equilibrado, ¿no? En todas las áreas. ¿Y se mantuvo esa tendencia en el último trimestre que han comunicado? Sí, en el primer trimestre del año fiscal 2026, los ingresos globales fueron de 1.340 millones de dólares. Eso es un 9% más que el mismo periodo del año anterior, si miras las cifras tal cual las reportan. Ajá. Un 8% si ajustas por el efecto de los tipos de cambio, lo que llaman moneda constante. La división principal creció un 10% reportado, un 8% en moneda constante, y la de software un 6% reportado, 5% en moneda constante. O sea que, sí, el impulso general se mantiene. Ingresos creciendo y la rentabilidad. ¿Ganan dinero con todo esto? Que es importante. Parece que sí, sí. El año fiscal 2025 lo cerraron con un beneficio neto de 1.400 millones de dólares. 1.400 millones. Que fue un salto importante, un 37% más respecto al año previo. El beneficio por acción diluido, el BPA, fue de 9,51 dólares. En cuanto a los márgenes, el margen bruto, que básicamente mide cuánto les queda después de los costes directos de fabricar sus productos, fue del 57,1%. Y ese margen bruto, para que nos hagamos una idea, ¿qué nos dice? ¿Un 57% es bueno, malo? Un margen bruto del 57-58% en este sector se considera bastante saludable, sí. Indica que tienen un buen control sobre sus costes de producción y que sus productos pues tienen un precio que el mercado acepta bien. Vale. De hecho, en el primer trimestre de 2026, ese margen bruto incluso mejoró un poquito, hasta el 58,2%. Y el beneficio neto fue de 349 millones, un 12% más. No está mal. Y además, están devolviendo dinero a los accionistas. Recompraron acciones por valor de 150 millones en ese trimestre y anunciaron un dividendo trimestral de 0,60 dólares por acción. O sea que la cosa va bien. Sí, aunque es importante decir que como muchas empresas, la dirección también usa métricas no GAAP. ¿Qué es eso? Para dar su visión del rendimiento operativo, digamos subyacente. Es algo habitual, pero hay que tenerlo en cuenta al mirar los números. Entendido. Entonces, los números cuadran. Empresa en crecimiento y rentable. Mencionaste que había factores para esa mejora del margen, ¿no? ¿Qué dijeron? Sí, en la llamada con inversores explicaron que fue una mezcla de cosas. Tipos de cambio favorables, que eso siempre ayuda o perjudica. Claro. La normalización de los costes de componentes electrónicos, que habían sido un problemón para todos después de la pandemia, ¿recuerdas? Sí, los chips. Eso. Y también mejoras en la eficiencia de fabricación. Mencionaron su nueva planta en Calabasas, en California. Todo esto mientras siguen invirtiendo fuerte en I+D, en investigación y desarrollo, que es clave.
¿Cuánto invierten? Alrededor del 6,5% de sus ingresos. Y tienen una meta a largo plazo, la ResMed 2030, que es muy ambiciosa: mejorar 500 millones de vidas para ese año. Dicen que ya van por 154 millones. Vale, o sea, una máquina bien engrasada en lo financiero y operativo. Pero claro, ninguna empresa vive aislada. Hablemos de la competencia y los riesgos. Mencionaste antes a Philips y Fisher Paykel como competidores directos en los aparatos. Pero últimamente se oye mucho ruido sobre otro tipo de competencia. Ujú. Exacto. Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante. El gran tema de debate ahora mismo son los nuevos fármacos para perder peso. Ozempic y compañía. Esos, los agonistas del GLP-1 como Ozempic, Wegovy o Zepbound. La lógica parece simple. La obesidad es un factor de riesgo enorme para la apnea del sueño. Si estos fármacos ayudan a la gente a perder mucho peso, ¿no reducirá eso la necesidad de usar CPAP? Claro, es la pregunta del millón. Es una amenaza potencial seria, muy seria, para el modelo de negocio de ResMed. Tiene todo el sentido. Si mejoras la causa raíz, la obesidad, quizás el tratamiento para el síntoma, la apnea, ya no sea tan necesario. ¿Qué dice ResMed de esto? Porque imagino que no estarán muy contentos con esta perspectiva. Bueno, aquí es donde ResMed saca unos datos que, la verdad, son bastante contraintuitivos. ¿Ah, sí? En su llamada de resultados, afirmaron que, según sus análisis internos, las personas que usan estos fármacos GLP-1 están mostrando de hecho tasas de diagnóstico de apnea del sueño un 11% más altas que grupos de control. Espera, ¿más altas? Más altas. Y no solo eso, sino que también están comprando consumibles de CPAP, mascarillas, tubos, a un ritmo entre un 3% y un 5% mayor después de 1 o 2 años de usar el fármaco. A ver, me estás diciendo que los fármacos estos para adelgazar, que en teoría reducen la apnea, están ligados a más diagnósticos y más uso de consumibles. Suena completamente al revés. ¿Cómo lo explican? ¿Es gente que al empezar a cuidarse más se preocupa también por el sueño o qué? Esa es la hipótesis principal que maneja ResMed, que los usuarios de GLP-1 son personas, digamos, más comprometidas con su salud en general. Vale. Al perder peso y visitar más al médico, es más probable que salga a la luz esa apnea del sueño que ya tenían, pero no estaba diagnosticada. Además, argumentan que incluso perdiendo peso, muchos seguirán necesitando la CPAP, quizás a presiones más bajas, pero la seguirán necesitando. Entiendo el argumento. Su estrategia declarada es no confiarse, seguir con el marketing directo al consumidor y a los médicos para aumentar la concienciación y el diagnóstico, independientemente del impacto final de estos fármacos. Es una perspectiva interesante. Eso de más salud lleva a más diagnóstico. Pero, siendo un poco escépticas, ¿no podrían estar minimizando un riesgo real a largo plazo? Si estos fármacos se generalizan y son muy efectivos, ¿la prevalencia de la apnea severa podría bajar de verdad? Absolutamente. Ese es el kit de la cuestión. Es posible que estén presentando la visión más optimista de sus datos internos. El impacto real a largo plazo todavía está por verse, claro. Y este es solo uno de los muchos riesgos que detallan en sus informes, en el 10K y el 10Q. El panorama de riesgos es bastante complejo. ¿Qué otros desafíos importantes destacan en esos informes? Hay varios frentes abiertos. El regulatorio es uno enorme. En Estados Unidos dependen de la FDA para aprobar sus dispositivos. Hay distintas vías: la 510K, que es la más común, la PMA más rigurosa o la de novo para tecnologías nuevas. Mucha sigla. Sí, y además están sujetos a inspecciones de calidad constantes. En Europa, adaptarse a las nuevas regulaciones de dispositivos médicos, MDR, y de diagnóstico in vitro, IVDR, es un proceso costoso y complicado. Les han dado más tiempo, hasta 2027 o 2028 para ciertos productos, pero es un jaleo. Cualquier problema regulatorio puede parar ventas o lanzamientos en seco. Y luego está el tema de quién paga por todo esto, ¿no? El reembolso, la financiación. Fundamental, sí. En Estados Unidos dependen muchísimo de Medicare, el seguro para mayores de 65. Y Medicare siempre está buscando cómo ajustar los pagos, claro. Siempre mirando la pela. Exacto. Mencionan riesgos como cambios en el Physician Fee Schedule, que es básicamente la lista de precios de servicios médicos que podrían reducir lo que les pagan, aunque parece que una ley reciente les da un respiro temporal para 2026. Ajá. También está la incertidumbre sobre si volverán las licitaciones competitivas, un sistema que en el pasado bajó mucho los precios. ResMed dice que está muy activa defendiendo sus intereses ante los legisladores y la CMS,
la agencia que gestiona Medicare. Me imagino. Y el hecho de que su CEO presida AdvaMed, que es la patronal del sector, pues les da una voz importante ahí. Luego cambios en otros pagadores como la VA, veteranos o Medicaid también les afectan. Y no hay que olvidar los aranceles. Ahora tienen exenciones, pero eso podría cambiar en cualquier momento. Regulación, pagos, ¿qué más? Antes mencionaste la parte digital, eso tendrá sus propios riesgos, supongo. Claro, y eso trae consigo el riesgo de ciberseguridad. Es que manejan una cantidad enorme de datos de salud sensibles de pacientes. Una brecha de seguridad no solo destrozaría su reputación, sino que podría acarrear multas millonarias bajo leyes como HIPAA en Estados Unidos o el GDPR en Europa. Uf, sí. Tienen estructuras para gestionarlo, ¿eh? Con un CISO, un director de seguridad de la información, que reporta al consejo y tal, pero el riesgo siempre, siempre está ahí. Tiene lógica. ¿Algún otro riesgo así destacable que mencionen? Sí, agruparía el resto en varias categorías. Están los riesgos operativos típicos. Depender de proveedores clave para componentes. O la crisis de chips de nuevo. Proteger su propiedad intelectual frente a competidores. Mencionan un litigio de patentes con una tal Cleveland Medical. Ajá. Atraer y retener talento clave, que siempre es un desafío. También la competencia general, no solo de otros fabricantes de CPAP, sino de alternativas como la cirugía o, como ya hemos visto, los fármacos. Curiosamente, los problemas de su competidor Philips, por aquella retirada masiva de productos, podrían tener efectos colaterales en el mercado, para bien o para mal. Claro. Y finalmente, cumplir con leyes complejas antifraude, normativas sobre responsabilidad de producto e incluso regulaciones relacionadas con el cambio climático es un campo minado, vamos. Desde luego, no es un camino fácil. Mencionaste el talento, la gente. ¿Qué dicen sobre sus empleados? Pues brevemente, en el 10K comentan que tienen unos 10.600 empleados globalmente. Destacan su enfoque en la cultura de empresa, la diversidad con los grupos de recursos para empleados, ERGs, y el desarrollo profesional. Dan una cifra de rotación voluntaria global de alrededor del 12% en el último año fiscal. ¿Y eso es mucho? ¿Poco? No parece especialmente alta ni baja para este sector, tecnológico y sanitario. Integrar ese factor humano con la innovación y la gestión de todos estos riesgos es obviamente clave para ellos. ¿Y quién vigila todo esto desde arriba? ¿La estructura de gobierno de la empresa? El Consejo de Administración tiene la supervisión final, claro, con comités específicos para auditoría, compensaciones, etc. Ponen énfasis en la supervisión del riesgo, especialmente el cibernético, con el CISO informando directamente. Tienen políticas sobre uso de información privilegiada y planes programados, los famosos 10b5-1, para que los directivos compren o vendan acciones, buscando transparencia. ¿Vale? Y detalles como estar constituidos en Delaware, que es un estado con leyes particulares, pueden influir en cómo se gestionarían, por ejemplo, hipotéticas ofertas de adquisición. Y como dije antes, el rol del CEO como presidente de AdvaMed también es un elemento de gobernanza e influencia externa relevante. Muy bien. Creo que tenemos una imagen bastante completa de ResMed. Si tuvieras que resumir la situación, ¿cómo la describirías? Pues diría que es un líder claro, muy claro, en un mercado gigantesco y con una necesidad médica enorme y todavía muy, muy infradiagnosticada, como es la apnea del sueño y otros problemas respiratorios. Tienen una tecnología central, la CPAP, que está más que probada y que están modernizando constantemente. Y la complementan con un potente ecosistema digital. Eso suena muy positivo, la verdad. Lo es, en gran medida. Y sus finanzas, como hemos visto, lo reflejan. Pero, como también hemos comentado, operan en un entorno increíblemente complejo. La competencia es feroz y ahora viene de ángulos inesperados, como la farmacología. La regulación es estricta y cambia, y la presión sobre los precios y sobre quién paga por la terapia es constante. Es una tensión permanente entre la enorme oportunidad de mercado que tienen delante y todos esos vientos en contra. Entonces, ¿qué nos llevamos de este análisis? ¿Cuál es la gran pregunta que quizás queda flotando en el aire para quien nos escucha? Pues mira, para cualquiera interesado en la tecnología sanitaria o simplemente en cómo las empresas navegan desafíos complejos, ResMed es un caso fascinante. Están haciendo auténticos malabares con el crecimiento, la innovación, con productos como el AirSense 11 o las nuevas mascarillas, la competencia, que es multidimensional, y unos obstáculos regulatorios y de reembolso muy, muy significativos. Sí, sí.
Y esto nos lleva a una reflexión final interesante, creo, considerando lo enormemente infradiagnosticada que sigue estando la apnea del sueño y a la vez el potencial impacto de cambios en el estilo de vida o de estos nuevos fármacos como los GLP-1. ¿Cómo creemos que va a cambiar el camino para diagnosticar y tratar la apnea en los próximos 10 años? Y sobre todo, ¿qué rol van a jugar o quizá deberían jugar empresas como ResMed en dar forma a ese futuro del cuidado respiratorio y del sueño? Es algo en lo que pensar, desde luego.